Buenas, estamos en una nueva charla y en esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante porque vamos a hablar del cuidado de los pies en los niños deportistas, que es un tema que yo creo que vamos a sacar mucha información de valor, puesto que el pie de un niño no es igual que el de un adulto y para eso tenemos la suerte de contar con una podóloga experta en el tema, que le gusta mucho el deporte. Ella es Patri Arquez y entonces, bueno, vamos a pasar a que se presente y que nos comente un poco de su experiencia y ya después pasamos a hacerle muchísimas preguntas. ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por contar conmigo. La verdad es que ha sido un placer. Yo te sigo mucho, pero bueno, un placer estar aquí contigo hoy. Y bueno, presentarme, pues ya muchos me conocéis por las redes, soy Patri Arquez y bueno, ¿qué deciros? ¿En qué me he formado? Me he formado en varias cosas. Los que me conocéis sabéis que soy podóloga, pero antes de podóloga soy enfermera. Vale, empecé con enfermería, fue muy curioso, porque yo quería hacer medicina, pero al final pensé, yo digo, ostras, tantos años, yo digo, no me apetece estudiar tantos años, el MIR y todo, y yo digo, venga, voy a empezar con enfermería, que seguro que tengo trabajo enseguida, y en aquella época es que era así, estudiabas la carrera y te contrataban enseguida, y eso hice, con 21 años empecé a trabajar de enfermera y me matriculé enseguida en podología ese mismo año. Entonces compaginé la enfermería con los estudios. No pude terminar la podología con 3 años, en aquella época era diplomatura y bueno, tardé 3 años y medio, una cosita así, pero luego lo estuve compaginando tanto enfermería como podología durante 3 años, trabajaba en las dos cosas y al final dejé la enfermería y hice lo que a mí más me apasiona, que es la podología. Además me especialicé en deportiva, que era lo que yo, la verdad es que quería incluirlo en la clínica porque aquí tenemos mucha cultura de deporte en mi zona y bueno, en eso me especialicé, en la deportiva y en pediatría, que también me gusta mucho. Sí, al final vamos un poco cerrando ese abanico que tenemos de Ese formación nicho. y vamos un poco centrando, ¿no? Y al final, Sí, bueno, al final todo ese conocimiento de la enfermería seguro que también te ha ayudado mucho en todo lo que mucho. haces en el día a día, o sea que... Mucho. Una pasada, además, yo me di cuenta porque yo trabajé en pediatría, en atención primaria, y me di cuenta de las carencias que tenemos los enfermeros en cuanto a educación para la salud, sobre todo a nivel de calzado, a nivel de consejos para los pies de los niños. Y es tan importante el que haya un podólogo en atención primaria, es muy importante. Nos tienen apartados en la privada jolín, lo suyo sería el interconectar ahí con esos profesionales porque habría mejor salud para los peques. Sí, porque al final se trata que todos los consejos que damos aquí es a nivel de promoción de la salud, de prevención, son pautas generales, pero que en algunos casos pues es una información que tiene mucho valor, sobre todo cuando son niños y están en pleno desarrollo, ¿no? Y poco a Correcto. poco de adulto vamos a evitar muchos problemas. Entonces sí que es verdad que es muy interesante que se pudiera estar un poco más presente, ¿verdad? Ahí en eso. Sí, yo ya te digo, tengo mucha suerte de que me mandan mucha gente desde atención primaria porque me conocen en la zona, Ajá. entonces es una pasada. Tengo otros compañeros que dicen, es que a mí los médicos de atención primaria, los pediatras no me mandan a niños. Pues es una pena y tenemos nosotros que movernos mucho para hacer ahí una buena interconexión entre ellos y que nos conozcan y hacernos de valer. Y al final Eso es. eso también suma, eso suma. Que sepan al final, es bueno saber cada especialidad lo que va haciendo para que podamos trabajar un poco más en equipo, que eso es lo que Correcto. suma al final. El fin es la mejor calidad de las personas y de eso no Así se es, trata, ¿no? así es. Y antes de empezar con las charlas, ya que sé que eres muy deportista, que te gusta mucho el deporte, ¿por qué crees que es importante que los niños hagan deporte? Bueno, pues, sobre todo es fundamental porque es importantísimo para la salud. Y luego diremos los beneficios que tiene para su desarrollo, para el rendimiento y sobre todo para su estado de ánimo. Al final el estado de ánimo es muy importante, que lo tengan bien. Entonces es que es imprescindible. Para mí debería de estar recetado en la seguridad social desde que nacemos hasta que morimos. Es verdad, En como pauta. en la cartilla del niño sano, ejercicio diario, pero desde que nacemos. Así es. Porque, ¿qué beneficios tiene el tener una práctica deportiva desde que somos pequeñitos? Pues yo diría, mira, a nivel fisiológico, lo más importante es que estamos disminuyendo la vida sedentaria. Si disminuyemos la vida sedentaria en los peques, ya estamos disminuyendo lo que es el sobrepeso y en este caso la obesidad.
Eso es lo primero. Luego mejora mucho la salud musculoesquelética y la cardiovascular. Entonces es muy importante. A nivel pulmonar también mejoramos mucho el sistema nervioso. Reduce el riesgo de enfermar cuando somos más mayores. Y a nivel del pie, en este caso podríamos centralizar que a nivel del pie necesitamos ese impacto, ¿no? Si no tenemos impacto, el pie no crece con normalidad. Ya sabemos que el calcáneo necesita ese impacto para crecer a lo largo y a lo ancho. Y sobre todo a nivel emocional, si nos centramos también a nivel emocional, estamos mejorando el rendimiento escolar y el estado de ánimo, lo que he dicho antes. Entonces, que tiene tantos beneficios. Sí. A nivel, no nos podemos olvidar que no estamos solamente hablando en este caso de un pie, sino que hablamos de esa conexión, ¿no? Cuerpo, cerebro, al final todo lo que tiene que ver con atención, memoria, todo lo cognitivo está muy relacionado como también la parte física. Entonces el deporte lo que suma es a que todas esas cosas que necesitan también un desarrollo cuando son pequeñitos, pues vayan muy bien, ¿no? Entonces, correcto, es muy importante. Además, es que también aprendemos valores, o sea, ya no los valores que aprendemos en casa por nuestros padres, los valores como la empatía, el compañerismo, la cultura del esfuerzo. Es tan importante el relacionarte también con otros niños. Es muy sano, es muy sano. ¿Y a qué edad recomendarías empezar la práctica? Aunque bueno, ya has dado pistas, pero ¿a qué edad? Ya te lo he dicho antes. Yo ya te digo que para mí, desde que nacen los peques hasta que morimos. O sea, a un peque ya está, ha nacido y ya si le estás privando de su movimiento, ya le estás privando de salud. Entonces, si lo podemos marcar por rangos de edad, pues luego te puedo explicar un poquito. Pero para mí, mira, quédate con estas frases, a ver qué te dicen. La libertad de movimiento es salud. Si hay movimiento, hay crecimiento. El movimiento es vida. Las células están en continuo movimiento y actividad y cuando no la tienen, estas mueren y hay lo que se llama la muerte celular. Y si no queremos enfermar, tenemos que movernos. Con lo cual, con todo eso ya... El movimiento es salud. Y sin ir más lejos, ayer por la tarde, ¿no? Tenía varios pacientes y justo salió un poco ese tema, ¿no? Que me decía una mujer, mira, yo un tiempo que mayor, ¿no? Me duele mucho la rodilla, no me muevo apenas, dice, pero tengo la maquinita para mover los pies, que es como la bici chiquitita, y dice, y con eso noto que me molesta menos. Y digo, claro, es que es interesante que busquemos alternativas para buscar ese movimiento, porque si no al final la rigidez es lo que va a impedir que tú tengas un movimiento sano. Entonces, a cualquier edad, lo que has dicho, ¿no? Desde chiquitito. Todas las edades. El movimiento es... Es que yo no entiendo, por ejemplo, desde atención primaria o traumatología, cuando les duele una rodilla, que les digan, no hagas deporte. Vale, deporte de impacto lo puedo llegar a entender por el tema de, a nivel de condromalacia, artrosis, pero que hagan deporte es muy importante. Es que si no se mueven, cuando no hay movimiento, te quedas más rígido todavía. Entonces, para mí es imprescindible. Con lo cual aquí añado, ¿no? Un comentario que suele ser, ¿no? Bueno, pues, de hecho a mí me pasó, por fase de crecimiento, pues tuve que estar un tiempo sin hacer deporte. Yo era una persona que me encantaba hacer deporte desde bien chica, natación, todo. Pues me recuerdo que estuve un año en el cole sin poder hacer mucho deporte por el tema de que me habían dicho que era de crecimiento el dolor de las rodillas. ¿Tú qué opinas ante eso entonces? Cuando viene... Nada, movimiento. Es súper importante que ese músculo esté en continuo movimiento para que ayude al mismo tiempo al hueso. El impacto, necesitamos impacto, si no el hueso no crece. Entonces, muchos nenes vienen a consulta por lo que acabas de comentar, dolor de piernas, ¿no? El del dolor de crecimiento típico. Pero también hemos de analizar si eso es bilateral o si es unilateral. Entonces habría que, bueno, hacer el estudio completo para ver qué está pasando ahí. Pero no achacar enseguida dolores de crecimiento. Bueno, bien, dolores de crecimiento. Sí, y se acabó. Vale, y ya está. Pero no es cuestión de eso. Hay que insistir un poquito más, hacer una anamnesis completa y, bueno, sobre todo preguntar mucho a los padres cuando aparece ese dolor, si es cuando hace deporte, después de hacer deporte, hay que indagar un poquito más. Pues mira, este punto es muy interesante porque es una de las preguntas que hacen mucho los padres, ¿no? Es decir, se ven un poco sin esa información de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque le duele, entonces mejor que no se mueva, que no. Entonces, yo creo que es un tema interesante, que ahí sí que ahí jugamos un papel importante en esa valoración, en ver qué puntos, si es de una simetría, si no, si hay puntos de presión y si podemos aliviar de alguna manera eso, ¿no? Correcto. Hay que mirar también el tema de las cojeras, que a veces
Hay cojeras unilaterales, bueno, evidentemente una cojera es unilateral, pero hay que ver, sobre todo si hay cojeras, si duele en el mismo sitio, siempre indagar un poquito, porque dependiendo de lo que nos digan los padres, pues ya podemos averiguar si realmente es de crecimiento o es que está habiendo ahí una disimetría o alguna patología, alguna tendinitis, no sé, hay que indagar un Sí, poquito. es decir, que con esto queremos decir que hay más alternativas, ¿no? Claro, Que hay que ir claro. más allá, que hay que indagar, Eso es. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y alguna recomendación que tú veas necesaria según la edad del niño a la hora de hacer una práctica deportiva? A ver, eso lo podríamos, si quieres, lo dividimos en etapas, en edades. Vale. Por ejemplo, yo de los 0 a los 6 años es imprescindible que sea el juego libre. A un niño de 3 años no apuntéis a un equipo ya para empezar a jugar y federarlo, no. Primero porque no está preparado ni a nivel motor, ni de coordinación, ni de fuerza, ni de estabilidad. Entonces, yo entre los 0 y los 6 años, juego libre. En este caso, cuando son bebés, pues bueno, crear espacios con seguridad que les permitan moverse, que empiecen a voltear, a gatear, empezar a ponerse de pie ellos solitos, empezar a desplazarse, sin ayuda externa, que sean ellos solitos los que empiecen a caminar por ellos solos, no las manitas y ayudarles. Todo eso es muy bueno, pero sobre todo crear espacios amplios, libres y estar con ellos. Es muy importante que la familia esté con ellos. Eso cuando todavía no han empezado a caminar. Por ejemplo, en nenes que empiezan ya a caminar, pues podemos crear 3 horitas al día de movimiento libre y de juego, pero sobre todo eso, que estén con los padres y que estén tanto en casa como fuera de casa. Por ejemplo, cuando son más pequeñitos, con 1 añito, ya los pueden apuntar a natación, pero ojo, el tema de la natación no es para que aprendan a nadar. En este caso lo que estamos haciendo es crear un vínculo con los padres, porque normalmente los padres están con ellos. Y aquí el nene no está preparado todavía para nadar. Entonces, al final es una toma de contacto con el agua y que vaya familiarizándose. Por ejemplo, con 3 añitos ya empiezan a saltar, ya empiezan a ir en triciclo, ya empiezan a correr. Con 3 añitos ya pueden empezar a hacer un pequeño toque de pelota. Lo que pasa es que a nivel de coordinación todavía no están ellos muy puestos. Un poquito más mayores mejor. Por ejemplo, las artes marciales a mí me gustan mucho para el tema de la coordinación entre los 4 y los 6 años. ¿Vale? Ahí van descalzos normalmente. Ahí pueden mejorar mucho también el tono muscular a nivel del pie. Y ya, por ejemplo, cuando ya tienen 6 añitos, ahí ya están más preparados físicamente, ya los podemos apuntar a un equipo, por ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto. Ellos ya pueden empezar a seguir normas porque ya son más mayores. Un deporte específico en este caso, ¿vale? No sé, por ejemplo, con 6 años también pueden empezar a hacer atletismo. El tema de la resistencia ya lo pueden trabajar un poquito más, ya tienen un poquito más de autonomía personal. ¿Qué decirte? No sé. Sí, que oye, es muy interesante porque al final eso es una de las cosas importantes, ¿no? El decir, bueno, depende de la edad que tenga el niño, pues son capaces de acatar esas normas, de trabajar más en equipo. Entonces, bueno, pues hay que ir adaptando ese desarrollo, precisamente eso, el juego libre, el poder tener su espacio controlado de seguridad, pero que tengan libertad a la hora de hacer movimiento es muy importante. Correcto, correcto. Por ejemplo, ya con 10 añitos yo incluso ya les aconsejaría hacer incluso gimnasio, que a veces los padres nos dicen, ¿gimnasio? ¿Cómo gimnasio? El ejercicio de fuerza es muy importante, incluso siendo pequeños. Ya no es solo el hacer un ejercicio aeróbico, hay que hacer también ejercicio anaeróbico. Y en este caso, por ejemplo, el tema de los estiramientos, el yoga, los estiramientos, la escalada, muy importante. Yo estoy cansada, no sé si te pasa a ti, de ver a niños que están súper acortados muscularmente porque no trabajan la elasticidad. Entonces la elasticidad se tiene que trabajar. Luego vemos casos de disimetrías por esta falta de elasticidad que no dejan a ese hueso crecer en condiciones. Entonces, muy importante eso también. Es curioso porque sí que me están llegando casos de niños muy chiquitines a lo mejor que en la guardia han hecho yoga, ¡Claro! han hecho yoga y en cambio llegan al cole y ya no hacen No yoga. hacen nada, es tremendo. O sea, yo en las guarderías estoy loca porque hay educadores que están incluso especializados en psicomotricidad y eso es una pasada hoy en día. Los nenes ya empiezan con la psicomotricidad con 2 añitos.
Pero ¿qué pasa? Lo que tú dices, llegan al cole y mucha carrera, pero luego no hacen un trabajo a nivel de elasticidad y es muy importante para que se desarrollen bien. ¿Y algunos consejos a nivel higiénico básicos para cuidar los pies de los niños que son deportistas, que son más deportistas? Pues a ver, es imprescindible el tema del sudor, tenerlo controlado. El tema del calcetín, yo los calcetines siempre recomiendo que sean de algodón o los sintéticos que tenemos ahora, que también lo que hacen es chupar mucho el sudor para prevenir el tema de los hongos. El buen corte de las uñas, muy importante para no tener las uñas reencarnadas, ¿vale? Por el tema de, sobre todo los nenes que practican el fútbol, las uñas las tienen destrozadas, entonces es muy importante que las uñitas las tengan bien cortaditas y en recto. Lo que te he dicho del tema del sudor, una buena higiene después de practicar ejercicio físico, que se sequen bien los pies. Yo les digo, que se sequen con secador, es muy importante que se sequen con secador. El secado. Aquí crecen, vamos, bacterias, no lo siguiente, y luego les apesta el pie, pero es por eso, porque no secan bien, aparece humedad y entonces al final se macera. ¿Qué más? El tema del calzado. Importante que lo aireen por la noche, importante que tengan 2 pares, que no usen el mismo calzado de deporte para ir al cole, porque yo veo un montón de nenes con las zapatillas de fútbol que las usan también para ir al cole y eso no es sano. Más que nada porque el calzado normalmente específico suele tener un material que no es muy transpirable y al final eso también hace que se cree más olor. Que lo aireen por la noche, si no se puede extraer la plantilla, pues bueno, los polvitos estos de talco para el tema del olor también va muy bien. ¿Qué más? El corte de uña que te lo he dicho, la higiene del pie, los calcetines. En general, airear el calzado es que al final es lo que todos debemos de hacer. Son las recomendaciones día a día. Sí.